Muy buenos días, queridos televidentes. Soy Manuel Escalante desde Santo Domingo, República Dominicana, a través de esta estación televisiva RNN, Canal 27. Este es su espacio, Conexión Global RD. Les recordamos que Conexión Global RD también tiene una cuenta en YouTube, Colgada, donde nosotros colgamos el programa tan pronto lo transmitimos y terminamos en este sábado. Como siempre, agradecemos la gentileza de su sintonía y le pedimos que nos colabore en el sentido de promover el programa, de promover en YouTube sobre todo, porque recuerde, aquí el centro, la intención, todo cuanto queremos, tanto Víctor como yo, con cada invitado, es que aprendamos juntos. Víctor, bienvenido a Conexión Global RD, tu espacio como siempre. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días a nuestros amigos televidentes de su espacio Conexión Global RD. Manuel, y hoy tenemos un invitado especial. Tenemos que inmediatamente aprovechar el tiempo, yo creo, porque tenemos que hablar de lo que está pasando a nivel internacional, cómo impacta de manera local, pero sobre todo cómo impacta al mundo, porque estamos hablando de que tenemos con nosotros a un investigador social, un profesor universitario, que además es director del Instituto de Investigación para el Desarrollo. Y estamos hablando de una de las personas, desde mi punto de vista, que más luces tiene en términos reflexivos, de reflexión. Y estamos hablando de Anselmo Muñiz. Muy buenos días, Anselmo, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, Manuel y Víctor. Me siento muy bien. Gracias por la invitación a su programa. Que la otra vez, hace mucho ya que participé y habíamos quedado de repetir. Bienvenido, Anselmo. Gracias por acompañarnos. Víctor y yo hemos estado hablando de lo que pudiéramos desarrollar en el día de hoy contigo y nos interesa mucho, porque si algo quedó demostrado y está quedando demostrado entre este conflicto armado entre Rusia y Ucrania y todos los elementos involucrados, es que definitivamente, por más que nos cueste asimilarlo, el globo terráqueo es una isla, es una aldea. Todo repercute, desde lo más cercano hasta lo más lejano. En ese sentido, Anselmo, tenemos una inquietud y nos interesa saber qué consecuencias, repercusiones tú observas a corto, largo y mediano plazo pudiera tener ese conflicto bélico entre una cuasi potencia que por lo menos su líder, Vladimir Putin, así se lo cree, y esa parte de Occidente que no se sabe en qué va a quedar. Bueno, fíjate, a corto plazo ya estamos viendo esas consecuencias. Los aumentos de los precios del petróleo, que luego eso se suma a la inflación ya global que venía producto de la pandemia. Entonces, eso lo que está provocando es alargando este periodo de crisis económica y retardando la recuperación económica. Se supone que este año se esperaba un grado de recuperación ya posterior a la pandemia. No iba a ser inmediato porque los efectos económicos de la pandemia pues sabíamos que iban a durar un tiempo, pero ahora con el aumento de los precios del petróleo, pues la situación ha empeorado drásticamente. Nuestro propio país está en una situación, digamos, de mucha tensión. El gobierno, se ha visto, el presidente ha estado hablando sobre eso, del impacto del precio del petróleo que trastoca todos los planes. Y ese es un efecto a corto plazo muy importante y muy terrible a nivel de todas las economías. También en el corto plazo estamos viendo ya una decisión incluso del bloque europeo, por ejemplo, de retomar la carrera armamentista. La semana pasada ya hubo una decisión formal de los países de la Unión Europea de aumentar su gasto militar y retomar el tema de la carrera armamentista ante esta situación. Y ya veremos
cuando hablemos del mediano y largo plazo, lo que eso significa, pero puedo adelantar que más dinero para armamento significa menos dinero para bienestar, menos dinero para programas sociales, menos dinero para luchar contra la pobreza o la desigualdad, menos dinero para la cooperación. Entonces, de entrada ya estamos viendo, en cierto sentido, una vuelta a una época que quizás pensábamos que había sido superada. Anselmo, ¿tú piensas en en ese corto plazo, o yo no sé si será mediano plazo, que los temas importantes como cambio climático, como el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, los temas de la integración para enfrentar esos problemas, se van a prolongar en el tiempo? ¿No va a ser posible lograrlo? Bueno, creo que en el corto plazo han quedado completamente Echado a un lado, relegados, ¿verdad? En el corto relegados, plazo sí. están relegados. El problema es que ya habían sido relegados por la pandemia, en un primer lugar. Entonces ahora, cuando se podrían haber retomado, entonces son relegados por esta nueva crisis, ahora política y militar. Entonces ya es, después de 2 años, pues ya es un tercer año en el que se quedarían relegados. Y bueno, yo creo que en el mediano plazo podrán ser retomados, pero ojo, como decía, ya en un contexto diferente, en un contexto donde el gasto militar y la carrera armamentista vuelve a ser prioridad. O sea, ya no van a ser retomados con el ímpetu que pudieron haber sido en 2018-2019. El año pasado estuvo la COP26 y a pesar de las celebraciones, los comentaristas especializados en la materia fueron muy críticos con lo que entendieron que fueron compromisos muy moderados, muy conservadores de los países. Entonces, en este contexto donde ahora habrá que priorizar el tema militar, pues hasta esos compromisos de la COP26 están en duda en el mediano y largo plazo, lo que quiere Digo decir que ya dejaron de ser prioridad. exactamente. Eh, el otro aspecto ya también en el corto plazo que vemos como efecto inmediato de esta situación, pues es algo que ya se venía pero viendo, digamos, el deterioro del sistema multilateral, pero creo que ya no se puede ni siquiera como tratar de... O sea, es que evidentemente ya ni siquiera un posible enfrentamiento entre las grandes potencias, que era impensable, ya ni para eso podemos como contar con los mecanismos de diálogo, por lo menos en el corto plazo. Entonces, eso nos obliga a repensar, bueno, o no, los estados tienen que repensar las alianzas, repensar los mecanismos multilaterales, porque evidentemente que no han servido eh, para evitar una situación tan tensa y tan peligrosa. Entonces, moviéndonos quizá ya un poco más al mediano plazo, que decía, bueno, si se prioriza nuevamente ese gasto militar, si se priorizan las alianzas en términos, ¿verdad?, de la defensa geopolítica, o sea, evidentemente que la operación militar rusa contra Ucrania ha rejustificado para los países de la OTAN su alianza, es decir, bueno, ahora como que o sea, hay un ensimismamiento de cada bloque y ahora parece justificado. Entonces, si es así, como decía, bueno, veremos menor prioridad, pero menor gasto también en los temas sociales. Y eso en un contexto en el que cada vez hay más desastres naturales, mayor intensidad de los desastres, porque el cambio climático sigue igualito, más el tema de que el gasto militar no es un gasto verde, ¿verdad? Partiendo ahí de la idea de que uno de los aspectos del plan de transición verde europeo, lo que se discutió en la COP, etcétera, era priorizar las industrias verdes. Las industrias militares no son industrias verdes. Entonces, estamos viendo también
ni tú puedes exigirlo. O sea, en el contexto de que si lo que estamos defendiéndonos o priorizando el gasto para la defensa, es poco lo que puede valer un argumento de que espérate, porque la sostenibilidad ecológica, te van a decir, hermano, es de guerra que estamos hablando. Entonces, eso evidentemente va a implicar que quizás no lograremos las metas de reducción de emisiones, tampoco lograremos las metas de combate a la desigualdad o de reducción de pobreza, etcétera. Y que se van a aplazar esas metas y que habrá una razón política, digamos, mayor para justificar ese aplazamiento. Para países como el nuestro también, entonces, esto nos obliga a buscar claramente cuál es el espacio en el que queremos estar. Y tenemos que ser reflexivos en eso, pero también tenemos que quizás un poco salirnos de las fantasías de que podemos maniobrar un campo minado como si nada es nada. Es decir, que ya la situación se vuelve muy tensa, ya no se trata de rivalidades, ya se trata de enfrentamientos claros. Y cuando hay enfrentamientos, ¿verdad? Hay muchas frases de que no se puede ser neutral en un tren que se mueve. O sea, es difícil. No me refiero aquí evidentemente a la neutralidad bélica, que para nosotros es un principio irrenunciable, pero sí es difícil tú pretender que tú vas a andar por ahí en el mundo y que no se te va a exigir, bueno, coja un lado, y aunque usted no pelee porque no es un país militarista, pero por lo menos política y económicamente manténgase en su lado. En ese contexto, Anselmo, pudiéramos estar viviendo una etapa a mediano plazo como la que se vivió de alguna manera con el tema de la Guerra Fría, o sea, las potencias buscando. Mira, yo no creo que imponerse. yo no creo que la situación es similar a obviamente que las comparaciones en historia son difíciles porque no es la misma situación, pero si tú me pides que busque una similitud, yo no la buscaría con la situación después de la Segunda Guerra Mundial, sino con la situación antes de la Primera Guerra Mundial. No hay, ¿por qué? Porque no hay enfrentamiento, digamos, ideológico al nivel del que existía en la Segunda Guerra Mundial. No se trata aquí de un bloque capitalista contra un bloque socialista. En realidad, a nivel del modelo económico, las diferencias no son mayúsculas. Lo que hay, sí hay un enfrentamiento en cuanto al tipo de sociedad, Yo en digo, cuanto a la idea de la libertad y el rol del Estado y de la libertad, o de la democracia sobre todo, pero no hay dos grandes bloques, hay muchos bloques. yo digo en el sentido de que las potencias comienzan a exigir ciertos tipos de lealtades en ese sentido, o sea, y pudiéramos tener, lo que yo estoy pensando, pudiéramos vivir etapas de invasiones o de presión política de que hayan gobiernos hasta dictatoriales y lo apoyen las grandes potencias, diríamos, en el caso Bueno, nuestro. volvemos a lo mismo de que es difícil hacer comparaciones claras, pero lo que estamos viendo en Ucrania justamente es eso. Es decir, lo que estamos viendo es que el gobierno ruso está en contra de una decisión, de una posible decisión del gobierno ucraniano y dice, bueno, como yo no quiero esa decisión, te invado con el objetivo de quitarte y poner un gobierno que vaya a hacer lo que yo entiendo o lo que mi gobierno entiende que tú debes hacer. O sea, eso es eso. No podemos decir que no, que no. Siempre habrá justificaciones desde el punto de vista geopolítico de por qué yo hago o dejo de hacer lo que hago o dejo de hacer. Yo entiendo, por ejemplo, que si se justifica que Rusia como potencia tiene el derecho de mantener en sus cercanías o de obligar a que los países en sus cercanías entren a su órbita, entonces tenemos que reconocerle ese derecho a todas las potencias. Y los países que estamos en órbita de una potencia tendríamos que renunciar, por razón de ese argumento, a cualquier idea
de soberanía, o etcétera. Concretamente, es lo que está pasando en Ucrania es un ejemplo de eso. Ahora, al mismo tiempo, eh, hay que reconocer que en esta última década o dos, no, estas últimas 2 décadas, Estados Unidos ha continuado también con una actitud similar, sobre todo en Medio Oriente. Entonces también habría que pensar que no es exclusivo de Rusia, sino que las potencias siguen tratando de imponerse por la fuerza. Y ese es quizás el error y la base de este conflicto. Bien, Anselmo, nosotros necesitamos cumplir con ciertos compromisos comerciales. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Bien, gracias por seguir con Conexión Global RD. Hoy tenemos como invitado al maestro Anselmo Muñiz, que además es un investigador social y profesor universitario, entre otras responsabilidades que tiene como profesional. Tú señalabas, Anselmo, en el bloque anterior, cuando Víctor te preguntó sobre lo de la Guerra Fría, y tú decías que no habían bloques, sino dos naciones. Explícanos un poco más de eso, por favor. No, yo te decía que no habían dos bloques como en la Guerra Fría, sino que hay más bloques. Si bien es cierto, podemos ver un grado de cooperación o de alineamiento, por ejemplo, entre Rusia y China, no podemos pensar que Rusia y China son el bloque soviético. Igualmente, o sea, como que, por eso decía, si tengo que hacer un símil, me parecería que todavía estamos en una situación más parecida a lo que había antes de la Primera Guerra Mundial, es decir, como que un mundo con varias cabezas y sin un norte concreto. Porque que después de la Segunda Guerra Mundial habían dos grandes modelos. Los países, claro, estaba el movimiento de no alineados y muy bien, pero lo cierto es que el movimiento de no alineados lo que hacía era, no era no era un modelo, no era una propuesta, era un mecanismo de defensa dentro de los dos bloques. Entonces, no representaba un tercer camino. Hoy en día yo creo que todavía no hay ese nivel de polarización, sino que lo que vemos es varias cabezas, pero nadie realmente apuntando a un modelo de futuro. Y eso tiene que ver con el otro elemento que ya está pasando a largo plazo. En ese contexto del mediano plazo todavía, Anselmo, si tenemos muchas cabezas, ¿no estaríamos probablemente ante un mayor nivel de vulnerabilidad a la paz y la seguridad internacional? Y pudiéramos estar asistiendo incluso en el mediano plazo a una confrontación bélica de mayor envergadura. Sí, es perfectamente posible, precisamente porque donde hay quizás dos grandes bloques, pues tú sabes que el acuerdo entre esos dos bloques pues puede resolver el tema. Aquí, precisamente, al haber una necesidad de más acuerdos, porque no basta con acuerdo entre A y B, hay que hacer acuerdo entre A y C, entre B y C, entre A y D, entre B y C. Entonces, o sea, al haber más bloques, pues se complica más la cosa. Justamente, no hay un norte, que también es peor. Es decir, cuando tú tienes bloques con objetivos, sobre esa base tu negocio. Pero parte del problema, y por eso este tema de Ucrania es un síntoma, no es un problema, no es una raíz de un problema, es un síntoma de un problema mucho más profundo y que tiene que ver precisamente con el agotamiento de ese modelo extractivista que ha estado imperando en el mundo en las últimas décadas y que a su vez es también la causa del tema del cambio climático por su lado, de la debacle del multilateralismo, etcétera. Es decir, estamos viendo la crisis de un orden mundial, pero ante la inexistencia de una alternativa. Y por eso es que hay como un sentimiento generalizado que muchos analistas han estado hablando como de una ausencia de esperanza. Todavía en 1950,
en medio, ¿verdad?, de ese conflicto, sí, había un conflicto, pero había esperanza. Cada quien en su lado creía en la posibilidad de un mundo mejor para todas las personas y estaba convencido de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo hasta por el bien del enemigo. Y eso te daba un marco que efectivamente permitió que se sorteara la Guerra Fría sin el apocalipsis nuclear. O sea, no hubo el enfrentamiento nuclear porque no solamente teníamos la carrera armamentista, sino también teníamos la visión en cada cabeza de bloque de que, bueno, mi objetivo no es que se muera todo el mundo del otro lado, sino yo creo en que mi visión del mundo es una visión más justa, etc. Y hoy parecería que hay una ausencia quizá de esa esperanza, que hay un grado importante de cinismo en la política internacional. Y eso es parte de lo que subyace en este problema. Y eso tiene que ver entonces con otro elemento que era el que decía, que era el que iba a presentar, del tema de la transformación tecnológica. Estamos en el medio de una transformación tecnológica profunda que nos lleva o sea, que pone en cuestionamiento la organización social de la humanidad. Es decir, desde la revolución del Neolítico, el trabajo ha sido quizás el factor fundamental de la organización social, el trabajo organizado, y es el elemento que ha caracterizado los diferentes modos de producción. Pero estamos en los albores de una revolución tecnológica que que nos permite por lo menos ver un horizonte donde el trabajo sea obsoleto. ¿Por qué? Bueno, la inteligencia artificial puede incluso, se está trabajando incluso para sustituir el trabajo creativo. O sea, estamos trabajando para crear inteligencia artificial que pueda crear arte, que pueda hacer una película, que pueda hacer una canción. De hecho, ya hay una aplicación. Voy a decir un artista, pero porque no es una persona real, es una imagen virtual japonesa que es ya que es casi todo, o sea, tiene todo como si fuera un cuerpo y demás, pero tanto la letra como la música como la imagen es todo generado artificialmente. Estamos trabajando para que la inteligencia artificial pueda llevar a cabo la investigación. No son cosas que van a ocurrir pronto, pero Anselmo, sí. ¿Y en qué conecta la inteligencia artificial con este conflicto bélico? Bueno, ¿Dónde lo podemos ver? Lo que te decía es que al estar frente a una tecnología que va a significar una revolución similar a la revolución industrial, o sea, que va a ser un cambio realmente profundo en las bases de la sociedad humana, entonces, quien la controle, ¿verdad? Quien desarrolle primero o más avanzado eso, va a tener ya una capacidad completamente dominante en definir el nuevo mundo. Entonces, eso genera evidentemente las ansias tanto de los centros de capital privado como de los gobiernos y los demás centros de poder. Y eso inherentemente va a motivar a conflictos. Si tú quieres ser el que domine, aquel quiere ser el que domine, por más que intentemos, y el otro también, y hay 3 o 4 actores y todos están tratando de dominar eso, se van a producir choques en algunos espacios porque... Sobre todo, Anselmo, porque hay una lucha de hegemonía. O sea, no me puedo Exactamente, hay una no te lucha por puedo el ceder dominio. por el dominio global. A Entonces, propósito de global, Anselmo, yo me estoy haciendo una pregunta hace días. Y como señalaba en uno de los momentos que comentabas, hablaba de cabezas individuales, no literal, pero sí por lo menos en propósito. ¿Afectaría este conflicto bélico de alguna manera la globalización que tanto nos ha ayudado, que tanto se ha promovido? Y si nos desglobalizamos, ¿cuáles pueden ser esas consecuencias? mira, sí la va a afectar. Yo no creo que vamos a desglobalizarnos, pero yo creo que va a pasar algo bastante problemático, que es como la especie de, así como en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial estuvo la idea de la cortina de hierro, Sí. podríamos tener un poco como una separación de los bloques, incluso a nivel tecnológico. Y eso se está gestando. ¿Por qué? Fíjate, muchas de las medidas que pretende Estados Unidos tomar para evitar
lo que desde su punto de vista serían amenazas a la seguridad por parte de China, es bloquear conexiones a redes de Estados Unidos que vengan de equipos conectados a redes de 5G que sean fabricados por tales o cuales compañías que ellos no aceptan. Entonces, bueno, si un país principalmente usa esos equipos, no va a poder conectarse a través de las redes más modernas de Internet a los equipos americanos y tendría que usar una conexión más lenta, que igual supuestamente evitaría. Entonces, bueno, eso es un desincentivo para yo conectarme ahí. Voy a buscar entonces servicios que me los den donde sí me puedo conectar, quizá en China, por ejemplo. Y probablemente China haga lo mismo, como en retaliación. Entonces, tú vas a tener que, si ya tú te fuiste por una tecnología X, tú vas a tratar de buscar los servicios que son compatibles con esa tecnología. Y eso rompe con la idea de la neutralidad del Internet, ¿eh? O sea, de la red, que fue uno de los principios fundantes de eso. Entonces, estamos tal el nivel de regulación que ya se ha ido como olvidando ese principio. Entonces, tú vas a buscar los servicios donde tú te puedas conectar más rápido y con menos problemas, y eso van a ser entonces los servicios que una y otro centro político determine como compatible y que acepte compatible con esa tecnología. Entonces ya eso es una forma de tú ir creando una especie de cortina de hierro en el Internet. Entonces, si tú tienes una conexión más continua comercial con un bloque, pues tú vas a desarrollar también a partir de ahí rasgos culturales compartidos con ese bloque, y no vas a desarrollar rasgos culturales compartidos con quienes casi no te conectas. Y entonces ese es el riesgo del que estamos hablando. Es decir, como en vez de una gran globalización, o sea, una regionalización, que no es volver completamente para atrás, pero definitivamente que no es avanzar hacia esa idea de la aldea global, sino ya sería un poco más la idea de regiones que podrían estar en un grado de competencia y conflicto por la hegemonía. Y eso es lo que estamos como conformando. Perdón, solamente para agregar, como esa es la idea que hay, por ejemplo, detrás del tema de la Alianza del Pacífico, que tuviste que si Estados Unidos se mete, que si no se mete, que si China entra, que si no entra, y finalmente China lo que dice, bueno, pues yo hago mi alianza con la gente de aquí en el Pacífico y hasta Australia jaló. Fíjate que no está determinado esto por las líneas culturales tradicionales, sino por los intereses geopolíticos reales. Pero eventualmente, dado suficiente tiempo, esa conexión genera una nueva, porque la cultura no es una cosa como maciza que está ahí y que no cambia. La cultura vive cambiando todo el tiempo y se nutre de con quien tú intercambias. Así es, en ese sentido, diríamos en el sentido de lo que nosotros conocemos en términos de lo que hemos visto después de la Segunda Guerra Mundial, que es el estado de bienestar esencialmente, antes también, pero ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar a mediano y largo plazo? Vuelvo con el mediano porque estoy pensando qué puede pasar en el mediano plazo también con el estado del bienestar, el tema de la edad, el futuro del empleo, que ya tú lo has dicho con el tema del empleo, pero el estado del bienestar, que tiene un problema de envejecimiento, pero además tiene un problema de garantizar, diríamos, la seguridad social de las personas. Por lo tanto, ahora ya no se trabaja, ya tú no trabajas hasta los 60 años, ya tú tienes que trabajar probablemente en Europa dentro de poco hasta los 70 años. ¿Qué va a pasar a mediano y largo plazo con este estado de bienestar? ¿Qué es lo que puede venir? Bueno, ya ahí estamos entrando justamente en el largo plazo. Y este es entonces parte ya de las consecuencias, no de la guerra de Ucrania, sino de la crisis general de la cual la guerra de Ucrania es una pieza. Esa revolución industrial, que es la llamada cuarta revolución industrial, genera, como yo decía, mira, está pasando hacia un mundo donde se está automatizando cualquier tipo de trabajo, sino cualquier tipo de trabajo. Entonces, eso implica que este modelo de la protección social basada en el empleo queda desfasado. Fíjate que ni siquiera Alemania, India o China, que son países netamente industriales, están aportando tanto empleo nuevo.
lo que está pasando es que la población en el mercado de trabajo, la proporción de la población que está activa en el mercado de trabajo va bajando. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad la automatización va avanzando rápido en esos países. Entonces, estamos en una situación donde el trabajo ya no puede ser la forma o el intermediario para yo conectarme con la seguridad o la protección social. Bien, Anselmo, vamos a seguir en el tercer bloque, ya después de esta pausa comercial, concluyendo y retomando todo lo que se nos pudiera estar quedando a propósito de las consecuencias de este conflicto bélico en el mediano, primero corto, mediano y largo plazo. Volvemos en breve. Seguimos aquí en Conexión Global RD y ya ustedes han observado y van observando cómo Anselmo Muñiz, un tema que realmente es engorroso, como el tema de lo que está pasando a nivel internacional, trata de explicarlo para que se entienda, para que reflexionemos en este diálogo, en este conversatorio sobre qué nosotros pudiéramos hacer. No podemos mantenernos como en un estado estático. Hay que hacer algo. Mínimamente hay que hacer algo porque el mundo no se detiene, el mundo no se para. Entonces, en ese sentido, Anselmo, América Latina siento que no está como tan activa en la esfera internacional, con tantas situaciones que se presentan y siendo un continente que tiene tanto que dar. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, déjame para conectar con la pregunta que estaba hablando en el bloque anterior. Estaba diciendo que, ¿verdad? Que estamos, como tú te cuestionabas del tema de la protección social, del trabajo, etcétera. Decía, bueno, estamos en un mundo donde ya la protección social no puede darse a partir de esperar que la mayoría de la gente va a tener un empleo por 40 años de su vida y que luego se va a retirar después de haberse pasado esos 40 años eh, aportando a la pensión, etcétera. Que esa es la idea del estado de bienestar clásico europeo, por demás. Entonces, reestructurar el estado de bienestar tiene que ver con la idea de empoderarse también de la transformación tecnológica que está ocurriendo y la base de esa economía digital son los datos y los datos los produce la gente en su vida, consumiendo, moviéndose de un sitio para otro, etc. América Latina tiene más de 650 millones de personas. No están conectadas todos a una economía digital, pero es como para esas grandes empresas, eso es como un potencial a ser minado, ¿verdad? Como podemos ahí hacer esa metáfora. Entonces, América Latina tendría primero que reconocer eso, porque eso es un riesgo, ¿verdad? Si esas empresas pueden venir aquí y empujar un grado de digitalización de las economías, pero no con el objetivo de desarrollo humano en América Latina, sino con su objetivo de obtener datos y sacarlos y ya. Pero para llegar ahí estamos un poco lejos porque América Latina no desarrolla, no invierte en investigación y desarrollo suficiente, ¿verdad? Estamos bastante atrás en ese sentido. Entonces, el primer paso es haciendo un esfuerzo de vernos como una región, buscando espacios de convergencia para poder defendernos mutuamente a partir de los mecanismos regionales multilaterales. Entonces, viendo un poco como el ejemplo y aterrizándolo en la crisis actual que estamos comentando, en la guerra de Rusia contra Ucrania, etc. Bueno, el rol que podría jugar América Latina aquí es el de buscar convertirse en un incentivo positivo, por ejemplo, al tema del diálogo, de buscar salidas en el marco de un sistema el marco del derecho internacional específicamente. Pero para eso, no estamos todavía en una situación que podamos hacer eso, porque América Latina no se puede poner de acuerdo por lo general para grandes
proyectos, y esto sería un proyecto titánico. Entonces, el gran reto de nuestra región es consolidarnos políticamente a través de algún proyecto de integración que tome como norte la base de que ni siquiera Brasil y México, que son las dos grandes economías de América Latina, pueden realmente competir con las grandes potencias. No pueden. Entonces, necesitan al resto del continente para hacer negociaciones en bloque y establecer reglas en bloque, ¿no? O sea, ya sería otra cosa si tú dijeras, no, mira, toda América Latina y el Caribe tiene, quizás por el efecto de algún tratado marco, unas reglas básicas sobre protección de datos, sobre distribución de los beneficios de esta nueva economía digital, unos principios éticos y políticos y jurídicos X para la instalación de este tipo de empresa, que a su vez eso se refleje en legislaciones estándar sobre esto. Y bueno, ok, también tienen quizás en algunas materias específicas un grado ya de integración económica particular y tienen una posición común que se negocia internamente, pero que después que ese negocio se acuerda, entonces se defiende común en tal tema, 3 o 4 temas, no tiene que ser todo, ni podría ser todo, porque es una región muy diversa, pero que en los temas importantes, el tema armamentístico, el tema de protección social, el tema de cambio climático, el tema de la economía digital y la inteligencia artificial, ahí se han unos tratados que fijan una posición y todos los foros internacionales, América Latina y el Caribe, plantean lo mismo. Exacto. Una sola voz. Ese sería el norte al que América Latina y el Caribe debería aspirar para entonces poder negociar con estos grandes bloques acuerdos y una relación más o menos justa o más o menos con un grado de simetría. Así es. Anselmo, que a mí me parece, pudiéramos dejar de soñar, pero no se puede. Existe la posibilidad de que en un futuro se lleguen a acuerdos de paz regionales e internacionales, que pudiera pensarse que haya un futuro de paz. Pudiéramos pensar que existe tú ves alguna luz al final del camino probable de que los países, las grandes superpotencias, se den cuenta que no tiene ningún sentido, las bombas nucleares, que no tiene ningún sentido esto, y que lo que tiene sentido es el desarrollo humano, porque la inteligencia artificial se lo pudiera tragar a ellos mismos también. O sea, pudiéramos soñar con algo de paz. Kant tiene un ensayo bien famoso que se llama La Paz Perpetua, en la cual él, aquella época, siglo XVII, prefigura la existencia de un espacio similar al de la ONU. ¿No? Y ahí él analiza esa misma pregunta. ¿Es posible pensar en un mundo de paz perpetua? Yo no sé, o sea, quizás no es posible una paz perpetua, porque eso implicaría como pensar que el futuro es cerrado. O sea, sí, porque haya paz ahora y que haya una paz que dure 100 años, no quiere decir que en el año 101 no pase una cosa, pero no porque no podamos asegurar. Porque los mismos conflictos, Anselmo, que puedan suscitar en un momento determinado, nos llevan a fortalecer la paz existente, porque hay que superar lo que creó el conflicto. Exactamente, eso es lo que iba a decir. No porque no podemos asegurar la paz perpetua, no quiere decir que tenemos que dejar de luchar por la paz. Porque esas son cosas muy diferentes. Hay que luchar por la paz. Tenemos que saber que el mundo no es un silogismo. La gente no son máquinas. La racionalidad es una parte de la conducta humana, pero también están las emociones. Y ni una ni la otra conduce a una idea de paz perpetua, pero sí nos permiten, frente a un conflicto, buscar una solución, que es, como dice Manuel, lo que nos permite luego entonces llevar a un escalón quizá más alto
del que estábamos antes del conflicto. O sea, tenemos que poder aprender de los conflictos. Y a veces, o sea, uno no quiere, nadie quiere decir, no es positivo que tengamos que decir como, bueno, de los sufrimientos pasados hemos aprendido lecciones que nos han permitido crear estados de derecho más fuertes. Pero lo cierto es que como no podemos asegurar el futuro, no podemos decir, no, mira, ya si 2 más 2 son 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2 y ahí está la fórmula matemática de la paz. Eso no se puede, pero luchar por la paz siempre será el camino frente a los conflictos. Lo que eso implica es que, bueno, tenemos que hacerlo de manera inteligente y práctica. Por eso decía, bueno, tomando en cuenta esta discusión que hemos tenido sobre cuáles son las cosas que están en juego, a mí me parece que el camino sería, bueno, hace falta un bloque latinoamericano y caribeño, ¿verdad? Que al defender los derechos de nuestras naciones, de nuestros países, y al defender quizá una relación más justa con estos otros bloques, se pueda convertir en un contrapeso que favorezca la paz, que en cierto sentido sea una influencia en favor de la paz, pero nunca podrá ser una influencia de que absoluta, porque eso no existe, el determinismo absoluto. Lo que tú puedes hacer tu aporte, y ese bloque caribeño y latinoamericano podrá hacer su aporte, pero bueno, se requerirá también de que las otras partes hagan su aporte y que dentro de esos bloques surjan voces que puedan también incidir en sus respectivos gobiernos, en sus respectivos centros de poder. A propósito de ese señalamiento, Anselmo, te pregunto, ¿estamos preparados en América Latina para hacer eso? No, por eso decía diferentes. Desde la colonia venimos luchando con eso, 500, 600 años, y no hemos logrado nada prácticamente. Exacto, es una meta que todavía tiene que construirse, pero es nuestro camino. Digamos, esa es la responsabilidad de América Latina. Obviamente yo creo que estamos cada vez, en cierto sentido, o sea, vamos avanzando más. Fíjate que pensábamos que la CELAC estaba muerta y Argentina la ha revivido, como de hecho dijo el canciller dominicano. Bueno, perdón, él dijo que México era que la había revivido. Y es verdad, o sea, que eso es lo que... Sí. México revivió la CELAC. Y eso es un espacio importante de diálogo entre América Latina y el Caribe. Que no es que ahí se va a resolver todo, pero o sea, en la medida en que ahora Argentina mantenga ese espacio dinámico como México lo logró, pues van surgiendo, se va creando un grado de confianza. El mismo conflicto de Rusia, o sea, esta invasión rusa a Ucrania, fíjense lo que ha logrado, que Estados Unidos se ha ido a negociar con Maduro y ahí está firmado, se revivió el acuerdo nuclear con Irán. Entonces, eso, o sea, al cambiar el escenario, se crean nuevos intereses, o sea, incluso también creó la necesidad de la misma Ucrania, de Finlandia y Escocia de estar en la OTAN. Exacto. O sea, eso es bastante significativo. Exactamente. Entonces, estos elementos crean en los viejos sectores nuevas necesidades que pueden esas necesidades llegar entonces a acuerdos que antes no eran posibles. Quizá, o sea, esa negociación con Irán y con Venezuela hace un año no era posible porque el gobierno de Estados Unidos no tenía ningún incentivo para hacerla. De repente ahora tiene un incentivo mayúsculo y esos dos países tienen los incentivos, por más que hayan tenido una cercanía política con la Rusia de Putin, tienen un incentivo económico de poder vender petróleo a Estados Unidos. Y entonces ahí, bueno, eso es nuevo. Eso no existía hace unos meses y ahora existe. Entonces, ese tipo de situaciones crean espacios nuevos. Entonces, en América Latina se está creando también quizá esto tendrá un impacto, esta situación militar en el mediano plazo, que puede posibilitar que avancemos un paso más. Y paso a paso a la vez podríamos lograr llegar a una situación donde estemos preparados para dar ese salto a una
un verdadero proyecto de integración política, económica, que vuelvo y repito, no estamos ahí todavía. Anselmo, hay un asunto, un aspecto que yo siento que subyace en todo este conflicto bélico a nivel de Europa, sobre todo el tema con Rusia y Ucrania, que es el tema de la hegemonía global. Yo creo que las potencias aquí están tratando de ver hasta dónde pueden estirar el asunto la soga, como le llaman, y que no se rompa, y ver quién definitivamente queda con la hegemonía. Sabemos que Rusia tiene armas, pero económicamente no puede enfrentar esto. Pero sí China lo puede hacer. ¿Cómo pudiera pensarse, si se puede pensar así? ¿Alguien ganará? ¿Alguien perderá? Mira, la gran sorpresa para las potencias europeas después de la Primera Guerra Mundial fue que ninguna de ellas ganó y que después de la Primera Guerra Mundial, entonces, surgieron dos potencias que ninguno, o sea, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto principalmente entre Alemania y Gran Bretaña, y ninguno de los dos salió siendo la principal potencia. ¿Verdad? Y esa tendencia se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mi papá siempre me decía, la guerra se sabe en cuándo empieza, pero no cuándo ni cómo termina. Entonces, no hay forma de asegurar que los actores actuales son los que necesariamente van a terminar controlando. No sabemos si por ahí venga entrando un actor que no estamos viendo, que no lo tenemos en el radar. Además, Anselmo, independientemente de los resultados finales, en la guerra nadie gana, todos perdemos. Así es. Con este pensamiento nosotros nos hemos precisado a terminar el Conexión Global RD de hoy porque el tiempo se agotó. Agradecemos la participación de Anselmo Muñiz y la gentileza de su sintonía. Hasta el próximo sábado.